Hola amigos, hoy estrenamos la Transpirenaica. Hoy es el primer día en el que vamos a hacer la verdadera Transpirenaica. Empezaremos desde San Sebastián y iremos hasta Ochogavía. Quédate en este vídeo y acompáñanos a ver qué nos sucede. Lo primero que teníamos que hacer era comprar grasa para la cadena y tensarla. Salimos tarde y con prisas. Al rato empezamos a subir. Nos paramos y nos damos cuenta de que el GPS nos ha llevado a iniciar la ruta sin llevarnos al Cabo Iguer. Aunque la gracia del viaje es ir de faro a faro, viendo que el tiempo se nos ha ido de las manos, decidimos continuar avanzando, subiendo las primeras colinas que son la antesala de los Pirineos que veremos en los próximos días. Conforme subimos, empezamos a ver los primeros valles y los primeros animales que viven en libertad, en este caso, pequeños ponis. Estos preciosos paisajes eran la antesala de lo que veríamos en los próximos días. Atravesamos el Valle del Baztán, un lugar donde los prados verdes y los pueblos tradicionales parecen salidos de un cuento. En este valle también encontramos historias fascinantes como las leyendas de Basajaún, el señor del bosque. Según la mitología vasca, generalmente era un ser bueno y colaboraba con los pastores y gentes del lugar, ofreciendo protección y enseñanzas. Es difícil no imaginarlo mientras circulamos por estos bosques tan densos y mágicos. Para los que os guste la mitología os dejo unas imágenes de este personaje. Si no lo conocíais, debéis investigar sobre él. Esta iglesia moderna que veis aquí es la iglesia de San Salvador, que a nadie le sonará y a mí tampoco, pero aluciné cuando continuamos ruta y me di cuenta de que estábamos a muy pocos kilómetros de Roncesvalles, lugar que desde la Edad Media ha sido un punto importante para los peregrinos que cruzan los Pirineos desde Europa de camino a Santiago de Compostela. Desde Roncesvalles continuamos nuestro recorrido hacia Ochogavía, pasando por algún badeo refrescante y recorriendo paisajes tan bonitos como estos que veis a continuación. En este punto José se queda parado y yo continúo,
pero me doy cuenta de que había que torcer a la derecha, y pasa esto. Sí, amigos, estos son vacas, y no parece que quieran salir del medio del camino, así que ahora discutimos si las bordeamos o cómo hacemos para sortearlas, porque no tienen mucha intención de moverse, la verdad. Hemos llegado a un acuerdo y hemos decidido sortearlas por el lado de arriba. Ahí voy yo primero y detrás vendrá José. En este punto yo ya tenía claro que me iba a salvar de llevarme una cornada, y José venía atrás y me venía diciendo que él también había pasado bien. Aquí delante tenemos una valla. A lo largo de toda la Transpirenaica nos encontraremos con muchísimas. Siempre nos vamos turnando, uno abre y el otro cierra. Es lo más cómodo. Es importante que cuando vais por la montaña dejéis todo como os lo habéis encontrado. Si hay una valla abierta, la tenéis que dejar abierta, y si estaba cerrada, la dejáis cerrada. A mí pasar por este camino me recordó al famoso fondo de escritorio de Windows. La verdad es que estaba muy chulo. Al terminar este camino llegaríamos a la NA 2012, que cogeríamos a la derecha para llegar a Ochagavía. Al terminar de bajar esta pequeña carretera de montaña llegaremos a Ochagavía, donde cenaremos y descansaremos para mañana. Esperamos que hayas disfrutado mucho del vídeo, igual que nosotros hemos disfrutado de este día de viaje y moto por las montañas y caminos. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente. Adiós.